Muy buenos días, quiero darles la bienvenida a este panel que estamos haciendo en conjunto con Vinatea y Toyama Abogados. Soy Nacho Mealla, director de Vistage Perú, y estoy aquí con Lucho Vinatea, socio de Vinatea y Toyama. Gracias, Lucho. Perdón, me Gracias a equivoqué. ti, Nacho, por la presentación. Efectivamente, hoy día vamos a compartir con ustedes dos temas sobre los cuales se ha generado una encuesta que luego comentarán nuestros panelistas, pero ambos tienen que ver con la actividad regulatoria del Estado, ¿no? En primer lugar, el Decreto Supremo 01 del 2022, TR, que ha regulado la tercerización de servicios y que ha generado, como se imaginarán, mucha polémica. Y el segundo, una propuesta de modificación de toda la legislación laboral contenida en un anteproyecto de Código del Trabajo, que también ha sido puesto en conocimiento de la ciudadanía y que aborda muchos temas que ciertamente trataremos de comentar hoy de la manera más resumida posible, pero como ya se imaginarán, se necesita tener algún nivel de reflexión respecto de ello. Y para esto hemos invitado a tres personas, empresarias, por supuesto, que pueden aportar mucho desde su perspectiva empresarial respecto de esta norma, ¿no? En primer lugar, quisiera presentar a Mireia Vázquez, que es CEO de Hermes. Bienvenida, Mireia, muchas gracias por participar en el panel. En segundo lugar, a Enrique Bedoya, que es CEO del grupo Tawa. Quique, muchísimas gracias por participar en este panel. Bienvenido. Y finalmente a Carlos San Román, que es Managing Partner en CSR Consultoría Estratégica y director independiente del grupo Labor. Muchas gracias también, Carlos, por participar como panelista en esta reunión. Nacho, te cedo la palabra. Dale, muchísimas gracias de vuelta a nuestros invitados y también a los miembros de Vistage por participar en este panel. Y demos inicio, Lucho, si te parece. Lucho les va a contar acerca de las nuevas propuestas regulatorias laborales del Estado y luego daremos paso al panel donde nuestros invitados nos podrán compartir los diferentes puntos de vista y opiniones para hacer frente a este nuevo escenario. Así que, Lucho, si te parece y si quieres compartirle la presentación. Claro, con todo gusto. Voy a compartir esta presentación. Voy a tratar de hacer una explicación muy rápida de ella, porque aquí lo verdaderamente relevante son las opiniones y aportes de nuestros invitados. A ver, creo que el contexto regulatorio laboral es uno que yo calificaría como efervescente, ¿ya? Porque hay muchísimas iniciativas normativas que todavía no han concluido, salvo en dos casos que comentaremos ahora, en normas y que lo que ponen de manifiesto es una permanente preocupación y sensación de inestabilidad. Si quisiéramos resumir en qué consiste esta efervescencia normativa, yo diría que básicamente, desde el punto de vista del Ejecutivo, ha habido una receptividad a lo que en su momento fue conocido como la Agenda 19 del anterior ministro de Trabajo, y respecto de ella se ha desplegado una serie de esfuerzos normativos propuestos por el Ministerio de Trabajo que se han concretado en la emisión de dos normas. Por un lado, el Decreto Supremo que regula la tercerización de servicios y por otro lado, el incremento de la remuneración mínima vital. Después de esto, lo que hay son iniciativas normativas. Quizás la principal de ellas, por el lado del Ejecutivo, es el Código de Trabajo. Y por el lado del Legislativo, lo que hay son muchísimos, pero muchísimos proyectos de ley que abordan también muchos de los temas que están incluidos dentro del anteproyecto de Código de Trabajo. ¿Qué se puede concluir respecto de toda esta efervescencia regulatoria, como decía, que hay de alguna manera un interés del Estado por tratar de conciliar algunas expectativas de tipo político del propio gobierno con algunas expectativas de un sector laboral que yo diría que está concentrado principalmente en el sector formal? Si uno mira todas las iniciativas que se han planteado, ninguna de ellas, o probablemente alguna de ellas muy tangencialmente, tiene que ver con el sector informal. Y hoy día los niveles de informalidad en nuestro país han alcanzado cerca del 80%, lo que determina que toda esta efervescencia está más bien concentrada en el sector formal. Y esto creo que para quienes forman parte de este sector genera la sensación de que hay una presión regulatoria muy intensa,
más allá de la que normalmente existe en el ámbito de la fiscalización o eventualmente en el de los conflictos sociales o incluso judiciales. Entonces, nos encontramos con un contexto regulatorio movido, efervescente, como decía. Quizá la norma más polémica y la que ha generado mayor preocupación ha sido la nueva regulación sobre tercerización laboral, que para ponerla en términos simples, aborda fundamentalmente una prohibición. El Ministerio de Trabajo ha declarado de distintas maneras y a través de distintos medios que frente a una percepción de fraude laboral y de desigualdad, se tenía que dictar una norma que solucione estos problemas. Esa norma lo que básicamente establece es que se prohíbe la tercerización de las actividades nucleares de la empresa. Es decir, las actividades core, aquellas actividades que identifican más o menos la actividad de empresas que tercerizan ciertos servicios. Y esta prohibición, que es una prohibición que está centrada no solamente en la tercerización, sino que además evita que haya desplazamiento de trabajadores hacia las empresas principales que realizan estas actividades, está sujeta a un periodo de regulación o de adecuación que vence el 22 de agosto de este año. Entonces, hay un periodo en el cual una prohibición de realización de actividades principales nucleares genera una serie de impactos, ¿no? En las empresas. Y de esos impactos seguramente vamos a conversar hoy, pero han llevado a, yo diría, tres grandes actividades o tres grandes maneras de responder. La primera tiene que ver con la expectativa, que ahora a través de la encuesta podremos confirmar, de que esta regulación cambie, ¿no? Yo creo que es una expectativa legítima, por supuesto, que veo poco probable que por lo menos en el cortísimo plazo pueda ser modificada. La segunda, evidentemente, una idea de adecuación. Ahora vamos a explicar cómo se lleva adelante esa adecuación. Y la tercera, que tiene que ver fundamentalmente con una reacción, si se quiere, de cuestionamiento a la norma, que básicamente está representada por una serie de acciones legales, ¿no?, que se proponen contra la norma. La segunda de las medidas o actitudes frente a esta norma ha sido básicamente evaluar hasta qué punto se puede llevar adelante un proceso de adecuación. Y ese proceso es un proceso en el que yo creo que ya están involucradas muchas empresas, ¿no? Esta adecuación las ha tenido que llevar a identificar cuáles son las actividades nucleares, cosa que es muy compleja en la norma, porque la norma no ofrece criterios muy precisos para hacerlo, y eso probablemente explique el que todavía las empresas estén un poco desorientadas y, como lo ha confirmado la encuesta, no tengan definido todavía un plan de acción inmediato respecto de esto. Pero para aquellas que ya lo tienen más o menos establecido, el proceso pasa por identificar esas actividades nucleares, evaluar el impacto que esto podría tener para la empresa respecto de esas actividades nucleares, por ejemplo, identificar cuántos trabajadores están involucrados en ese tipo de actividades, cuál sería la revisión que tendría que llevarse a cabo respecto de esas actividades que se están realizando, y luego definir qué acciones hay para reducir este impacto. Por ejemplo, externalizar esas labores, eventualmente sustituirlas por labores que no impliquen desplazamiento, en algunos casos implementar mecanismos de trabajo remoto que sugieran una fórmula de reducción, como digo, de los efectos negativos que podría tener la norma respecto de esas actividades. Y hay algunas que finalmente, luego del análisis que se puede haber llevado a cabo, no solamente sufren el impacto, sino que incluso evalúan la internalización de estas actividades, lo que significa que hay toda una serie de medidas que son, de alguna manera, de preparación para llegar hasta el 22 de agosto, y algunas otras que probablemente, sobre todo respecto de las zonas grises que tiene esta norma, estén preparándose para enfrentar procesos de fiscalización a partir del 22 de agosto. Esta norma a mí me parece que es una de las más complejas, porque desde un punto de vista empresarial, el relacionamiento que existe de todas las organizaciones es uno que tiene en la tercerización uno de sus mecanismos más eficaces. Y creo que todo el entramado empresarial sufre con esta norma un ajuste muy importante, y eso explica el rechazo que inicialmente ha generado la norma. Si bien es cierto, hay, como lo muestra la encuesta,
un nivel de indefinición por el lado de los empresarios encuestados, creo que alcanza, me parece, el 45% respecto de qué cosa es lo que hay que hacer. Yo me temo que a medida que vayan pasando los días y se acerque el periodo o el término del periodo de adecuación, vayan a implementarse medidas de adecuación o eventualmente medidas de carácter legal frente a la norma. Pero no asumo ni pienso que deba haber aquí un proceso pacífico de adecuación o de aceptación de la norma. Y para concluir, simplemente, porque no voy a abordar todo el análisis del Código de Trabajo, que tiene más o menos 490 artículos y aborda muchísimos temas, les quería mostrar esta lámina solamente para que se hagan una idea del nivel de profundidad que tiene esta reforma, ¿no? La que plantea el Código de Trabajo. Aborda contratación laboral, aborda temas de tercerización, de grupo de empresa, de despido, de sindicalización, de negociación colectiva. Es decir, se trata de un anteproyecto que propone cambiar de manera profunda toda la legislación laboral y que a mi juicio debería implicar un proceso de diálogo muy intenso entre trabajadores, empleadores y el Estado. Cuando un país como el nuestro se propone una modificación radical de toda la legislación, los impactos que pueden haber en el mercado de trabajo, pero sobre todo en el sector informal, pueden ser muy grandes. Si uno mira la iniciativa del Estado, ya desde una perspectiva de análisis integral del mercado de relaciones laborales, va a llegar inevitablemente a la conclusión de que todo este anteproyecto y las iniciativas regulatorias se centran en el sector formal. Y esto, evidentemente, lo que va a generar es una serie de consecuencias y de negociaciones, cuando no de conflictos en este sector, pero sobre todo lo que puede provocar, y me parece que inevitablemente va a generar, es un alejamiento de todo el conjunto de personas que están en el sector informal. Son varios millones de personas que ciertamente van a ver mucho más lejana la posibilidad de acceso a derechos básicos en el ámbito laboral y a protección social en términos generales. Entonces, creo que la mirada que hay que darle a esta iniciativa del Estado es una que debe llevarnos a insistir en que es necesario dialogar sobre esto. Si queremos que el mercado de trabajo reciba una nueva legislación, debemos evitar en la medida de lo posible que ésta sea impuesta. Se tiene que abrir un espacio, y creo que los gremios están haciendo un trabajo excelente en ese sentido, para que haya un diálogo social y se pueda llegar a acuerdos mínimos, primero para darle estabilidad a esa legislación, y en segundo lugar, para que ésta sea aceptable y en los mejores términos para todos. Creo que esta es la idea general que quería compartir con ustedes. Me parece que lo verdaderamente relevante son las opiniones de nuestros panelistas. Así que, Nacho, te cedo la palabra para que iniciemos ese diálogo, que yo creo que va a ser lo más rico de esta reunión. Excelente, Lucho, Voy a muchas dejarte compartir. gracias. Sí, dale. Definitivamente es un tema que preocupa y ocupa mucho a los gerentes generales y empresarios del país. Y bueno, y es por eso que nos juntamos con Minatea y Toyama para hacer un estudio sobre las principales o los principales impactos que tendría esta regulación en las empresas peruanas. Y vista ya ser la organización líder mundial de CEOs y contar con una comunidad de más de 250 gerentes generales y de una empresa en Perú, encuestamos a estos miembros y en este estudio preguntamos acerca del impacto de la nueva normativa, las acciones a tomar, cómo podrían afectar otro tipo de regulaciones, algunas propuestas de mejora y por último entender si este nuevo escenario impactaría en la contratación de colaboradores o no. Entiendo que todos recibieron el estudio y los que no lo estaremos compartiendo también, pero me gustaría dar inicio al panel, o sea, y las preguntas que vamos a hacer son en base a los resultados del estudio. Y la primera pregunta, que se la hago a todos, es, un tercio de los CEOs encuestados reconoció que se verá afectado en un nivel muy alto y alto por esta nueva regulación sobre terciarización laboral. Sin embargo, casi un 50% aún no se ha decidido sobre qué acciones tomar para adecuarse. En su caso, ¿cuál es el principal impacto y qué estrategias se están considerando para poder adecuarse a este nuevo escenario? Si me permiten, yo quisiera dar una opinión.
Esto representa desde nuestro punto de vista una amenaza dentro del análisis estratégico que puede hacer una empresa, y toda amenaza requiere de un análisis y definir una estrategia o para eliminar la amenaza o para adecuarla. Y como bien decía Lucho, hoy existen dos posibilidades. Una posibilidad de que tengamos todo el sector empresarial que adecuarnos, y una alternativa va más por el lado de que se gestione a través del Congreso una nueva ley que pueda reemplazar esto. En nuestro análisis, desde el espectro de posibilidades, nosotros creemos que hay una posibilidad mayor de que se establezca una nueva ley que sustituya esta. Pero dicho eso, lo que creo es que toda empresa tiene que estar preparada para enfrentar una posible adecuación, y el tiempo que queda es corto. Como lo decía Lucho, hay varios caminos, pero creo que centralmente esto tiene que ver con el análisis de la norma, asumiendo que esta se va a quedar. Y básicamente la norma lo que señala, primero, es que hay que analizar si es que existe o no un desplazamiento continuo para definir si es que la tercerización está permitida o no. Entonces las empresas tienen que definir qué actividades de las que tienen tercerizadas implican un desplazamiento continuo a las instalaciones de la empresa que hace la contratación del servicio de tercerización, para ver si es que se afecta o no. Y en un segundo nivel, determinar en aquellas actividades tercerizadas donde existe el desplazamiento, si es posible que yo pueda continuar tercerizando, analizando si esas actividades corresponden al núcleo de mi negocio, ¿no? Perfecto. Muy buen aporte, Quique. Y Mirela y Carlos, o sea, ¿qué estrategias están considerando para adecuarse al nuevo escenario? A ver, para añadir en la misma línea, bueno, primero recordar el propósito de la tercerización, ¿no? Es obtener expertise y generar eficiencia ante la volatilidad y la demanda que tiene cada empresa. En Hermes somos proveedores de empresas para poder operar procesos de riesgo. En algunos de ellos hay desplazamiento de nuestros trabajadores a las instalaciones del cliente. Pero ahí regreso al punto que comentaba Lucho, actividad nuclear. Si tú revisas todas las definiciones legales, no encuentras la exactitud y el alcance de este término. Es ahí donde nosotros hemos tenido que identificar aquello que consideramos tiene alguna definición que podría ser alcanzada por este criterio subjetivo, y estamos trabajando conjuntamente con nuestros clientes en algunas medidas. Primero, evidentemente, tener una estrategia legal como empresa, interponer acciones de amparo y medidas cautelares para proteger a los trabajadores que están en este esquema de servicio. Y lo otro muy importante, y también lo comentaba Lucho en la presentación, es evaluar una acción popular, pero ya a nivel de gremio, porque hay riesgos que son transversales, y creo que justamente la actividad de gremio es una actividad que no se había desarrollado como un frente común para estas propuestas, que lo que nos llevan a hacer es a reflexionar, revisar y tratar de entender el propósito y construir de la mano con las intenciones del gobierno mejoras. Pero esto nos ha sorprendido a todos entre gallos y medianoche, y creemos pues que no son las formas de hacerlo. Hay una expectativa y apertura para poder trabajar en aquellas cosas por mejorar. Bien, yo solo para redondear un poco la idea, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaron hace un momento. Ya hemos pasado por algo similar, sobre todo las empresas que somos un poco más transversales, ¿no? Las que damos servicios muy diversos. Yo recuerdo en el año, si no me equivoco, Quique, creo que fue en el año 2007, que hubo más bien un golpe muy duro a lo que era el trabajo temporal, que hoy está pues disminuido a la mínima expresión. Y en esa época le metieron un golpe durísimo, igual desde el Estado y entre gallos y medianoche, muy parecido a esto, ¿no? Y nos obligaron más bien a ir a la tercerización, ¿no? Y la tercerización en ese momento, en ese primer año, sí se generó, yo les digo, recuerdo una gran cantidad de pérdida de puestos de trabajo. Migramos al outsourcing
nos especializamos en el outsourcing y hoy día golpean el outsourcing con la intención básicamente pues política, y eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, sí va a haber impacto, sin duda. Digamos, la línea de acción desde el punto de vista de los clientes va tal cual lo comentó Lucho hace un momento respecto al análisis, como bien dijo Quique también, analizar cuáles actividades tienen o no desplazamiento, en fin. Y sí, pues hay grupos de empresa y cada empresa está en este momento con una estrategia muy distinta, ¿no? Algunas lo tienen clarísimo, que van a adecuar y efectivamente sus actividades son un poco más flexibles de repente y se pueden adecuar. Hay otro grupo de empresas que está esperando qué es lo que va a pasar, de repente son un poco más arriesgados, ¿no? Y ahí con la expectativa de que alguien en el Congreso se le aparezca la Virgen y pum, y ponga una nueva norma que se tumbe este decreto. Y hay otras compañías que sí están dispuestas a internalizar, pero esa internalización incluye automatización, tecnificación. Entonces, pérdida de trabajo, si es que esta ley llega a agosto, va a haber de todas maneras. Miren lo que ha pasado en México, ¿no? En México ha habido algo parecido hace un tiempo, ¿no? Y eran 5 millones de personas y finalmente se ha quedado prácticamente 1 millón de personas en el aire. Entonces, aquí la responsabilidad, y yo estoy de acuerdo con Quique en que creo que la mejor alternativa viene por el lado del Congreso, con una nueva norma que reemplace la norma anterior y tumbe este decreto. Yo creo que los congresistas hoy tienen en la mano, digamos, la responsabilidad de evitar lo que ha pasado en México en los últimos meses, ¿no? Y para agregar algunos puntos, creo que, y esto es, digamos, un consejo desde el lado de empresas como lo señalaba Carlos, donde conocemos bastante todo el mundo de la tercerización porque tercerizamos muchas cosas. La mayor recomendación que yo podría darles a los empresarios es que no se queden en compás de espera. Sí. Quedarse en compás de espera puede ser el peor error porque después no les va a quedar ningún minuto para adecuarse y van a tener que o internalizar a todos los trabajadores o reducir sus operaciones, y eso es una complicación tremenda. Por eso es que, en línea también con lo que decía Mireia, es crítico el que las empresas definan una estrategia. Para esto tienen que asesorarse con abogados y con personas especialistas para primero definir si tengo o no desplazamiento en las actividades que tercerizo, y si tuviera en las que no tengo desplazamiento, no tengo ningún problema y puedo continuar. En las que tengo, puedo analizar alternativas como tercerizar la misma actividad, pero si existe desplazamiento hoy, que no lo haya a futuro, cambiar el objeto social de la compañía para adecuarlo a que se define exactamente cuál es el núcleo. Eso creo que es importante, viene más en la pregunta 3, pero creo que es muy relevante. Y después el tomar acciones legales. Yo creo que ya muchas compañías lo han hecho y yo creo que es sumamente importante que se tomen acciones legales que permitan que mañana, si es que ocurriera que vence el plazo, las acciones están tomadas y yo voy a tener la posibilidad de ampararme si he colocado una acción de amparo o cualquier acción legal que ponga. Es sumamente recomendable que este análisis se haga desde el lado legal y también desde el lado práctico, porque el lado legal muchas veces nos puede encerrar en un círculo. El otro día comentaba en un panel que si yo tengo 1.000 trabajadores y actualmente tengo 250 terciarizados, quiere decir que digamos, el 25% del soporte que yo tengo está terciarizado, y analizo que es imposible mantenerme así, tengo que internalizar. Existen otras alternativas complementarias, como por ejemplo intermediar personal. Y en ese caso, yo puedo migrar de tercerizar un proceso a analizar a las 750 personas que tengo en mi planilla para ver si son intermediables. Y un grupo de personas que pueden ser intermediables podrían permitir que yo continúe con un 75% de mi fuerza laboral en el esquema antiguo. Entonces, hay salidas, pero las salidas se tienen que analizar desde el lado práctico y empresarial estratégico, cómo tomar medidas legales. Sería el mayor consejo que yo podría darles a los participantes, ¿no?
Y un detallito más, bien importante, Dale. porque hablamos de la parte documentaria, pero el análisis en campo, en el piso, es fundamental. O sea, porque una cosa es el papel que hay que tenerlo, o sea, los documentos, los contratos, en fin, todo tiene que estar perfecto, porque si no por ahí va a haber problemas, pero hay que ir a la cancha, hay que ver dónde trabaja la gente, cómo trabaja la gente, dónde puedes poner una pared, dónde puedes poner un letrero, cómo separar las actividades, cómo corregir tu proceso productivo de cadena de valor, de tal manera que permitas aún la tercerización. Entonces, se puede hacer, pero hay que hacer un trabajo y como decía Quique, no pueden esperar, o sea, nos faltan 3 meses, imagínate, esto ya tiene que estar súper avanzado, ¿no? Está bueno. Mil gracias por sus respuestas, Lucho. Sí, yo quería hacer un comentario general. Primero, agradecerles el nivel de precisión, ¿no? de las recomendaciones y de las medidas por tomar. Es evidente que andan ya bien involucrados con el proceso de adecuación, lo cual me parece fantástico. Yo quería llamar la atención sobre un término que utilizó Mireia, me parece, una norma repentina, una norma que nadie esperaba, que salió entre gallos y medianoche, y que expresa de alguna manera una decisión del gobierno que yo creo que no ha sido muy reflexiva. Casi casi, y esto lo trataba de ejemplificar con un caso concreto de actuación normativa, ¿no? De actuación regulatoria incorrecta. El Estado, por ejemplo, llega a la conclusión de que en el Perú el tráfico es absolutamente caótico y para solucionarlo decide prohibir la circulación del servicio público. Es básicamente lo que ha ocurrido, ¿no? Ellos han llegado a la conclusión de que aquí hay un problema muy serio y la mejor manera es prohibir una actividad. El inconveniente que trae ese tipo de prohibiciones es que afecta una serie de garantías y derechos constitucionales, libertad de contratación, libertad de empresa, tipificación, porque por ejemplo los criterios para definir qué cosa es nuclear y qué no son absolutamente imprecisos, pero por otro lado afecta el funcionamiento de la actividad principal. Yo también coincido con ustedes en el sentido que una norma como esta inevitablemente va a generar que desde un punto de vista estratégico muchas empresas se adecúen. Pero eso tiene un límite y la adecuación no es absoluta. Y lo que va a traer como efecto inevitablemente es desempleo. Y entonces una medida regulatoria que busca supuestamente solucionar un problema a costa de un conjunto de libertades, pero sobre todo generando una inevitable consecuencia de desempleo, no parece ser la medida más inteligente. En cualquier caso, y más allá de que las medidas legales, como por ahí sugería Quique, son necesarias para darle cobertura y tranquilidad a las empresas en este proceso de adecuación, yo creo que hay que implementarlas porque la ciudadanía también tiene que ver a la justicia como una forma de llamar la atención del Estado respecto de su manera de ejercer el poder. O sea, no es razonable, no es legítimo que el Estado emita normas con un impacto como este sin haberse planteado siquiera la posibilidad de preguntárselo a los empleadores y a los trabajadores. Ese tramo o ese proceso no ha ocurrido aquí. Yo creo que justamente por no haber ocurrido, no se han evaluado ni se han ponderado las consecuencias que podría traer y muy probablemente tengamos respuestas de la justicia modificando o dejando atrás todo este proceso o eventualmente procesos de mejora o de modificación normativa que serán seguramente emprendidos por el Congreso. En fin, no somos dueños del futuro, seguramente vendrán novedades al respecto, pero creo que hay otros temas que en este momento también ya están en el partidor. No digo que esto sea cosa del pasado, ni mucho menos, es absolutamente vigente, pero resulta que ya tenemos un proyecto, un anteproyecto de Código de Trabajo que, como decía hace un rato, aborda un montón de materias. Y probablemente una de las principales preocupaciones sobre este anteproyecto recae en las reformas que este pretende y que tienen que ver, por ejemplo, con sindicatos, negociaciones colectivas, o sea, protección a dirigentes sindicales, negociación colectiva y prohibición de arbitrajes planteados por los empleadores, una regulación muy amplia de la huelga, posibilidad de formación de sindicatos con un número muy pequeño de trabajadores, 10 en lugar de los 20 que actualmente existen, la necesidad de que se establezcan o redacten códigos o reglamentos internos para empresas que tienen menos de 20 trabajadores y no 100, como viene ocurriendo hasta la fecha, y cosas mucho más complejas que ya tienen que ver con los costos laborales, como por ejemplo la eliminación de los topes a las indemnizaciones por despido
e incluso la imposición de indemnizaciones sin tope en los procesos de cese colectivo. Planteado todo este panorama, que resulta muy complejo, ¿cómo creen ustedes que se vean afectadas sus empresas, las organizaciones con las que tienen ustedes vinculación con esta propuesta de cambio normativo laboral? ¿Quién arranca? Arranco yo. Dale, Carlos. Bien. Bueno, el impacto evidente, Lucho, es camino a más informalidad, ¿no? Lamentablemente, porque más informalidad y más burocracia plena. Cuando hablas, por ejemplo, de pasar de ya no empresas que tienen 100 trabajadores, sino 20 trabajadores para el reglamento interno de trabajo. ¿Qué es lo que va a pasar? Una empresa que tiene 20 trabajadores hace un papel, hace un mamarracho, pierde tiempo. Pues, finalmente en el Ministerio de Trabajo nadie revisa este tipo de cosas. Es como cuando nos obligan a las empresas a presentar los contratos ante el Ministerio de Trabajo, que si no me equivoco, en esta nueva norma también están exigiendo la presentación de contratos y entregarlos en físico. Tú llegas al Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Trabajo no saben ni dónde está el papel. Y es la verdad, porque ellos no tienen estas capacidades, no pueden. Entonces es básicamente burocracia. Y esto incita a más informalidad. Sobre el tema de indemnización, yo sé, hoy las compañías están en lucha por talento y esa es una lógica mundial, digamos. Hay escasez en algunos perfiles, pero en una mediana empresa que tiene hoy un trabajador que tiene 15 años, que ya pasó el tope hace bastante tiempo, el tope de indemnización actual, y le dicen que en 30 días va a salir una norma por la cual la indemnización ya no tiene tope. ¿Qué es lo que va a hacer el gerente general y dueño de esa compañía? Va a desvincular a esa persona de 15 años. Lo va a desvincular con el tope de los 12 sueldos, porque no se puede correr el riesgo de entrar a este mundo, digamos, con una nueva legislación que además no es que sea retroactiva, porque realmente la indemnización no está provisionada, no existe la obligatoriedad de la provisión. En el momento que se ejecuta, eso es donde se va a dar. Entonces, si tú tienes una persona que tiene 15 años y es inminente que va a haber una norma que te va a decir que no tiene límite de indemnización, no le vas a pagar 30 sueldos, lo vas a desvincular antes. Entonces, esos son los riesgos que está asumiendo el Ministerio de Trabajo cuando piensa en estas normas absolutamente populistas. Es más burocracia, más informalidad y seguramente, una vez más desempleo. Seguro. En línea con lo que comenta Carlos, definitivamente esta propuesta es fomentar un desgobierno dentro de las empresas, un desorden donde no está claramente establecido quién define las reglas y las condiciones y cómo transparentemente se comunican. Le está dando mucha posibilidad a la facilidad de creación de sindicatos, a la interacción de intereses de otro tipo, y con todas las liberalidades, un claro incremento de costos. Y sabemos y venimos de un proceso de recuperación, un proceso mundial y una particularidad en el país que nos trae muchos retos como empresarios que somos, de tratar de mantener un balance entre la expectativa de buenos sueldos, entre la expectativa de buenos servicios, pero a la vez de un retorno para los accionistas. Y todas estas propuestas apuntan a incremento de costos. Serán pocas las empresas que resistan. Yo creo que muchas empresas incluso se van a ver en riesgo de quebrar o de ir a esquemas informales, que es lo que de alguna forma debería tener como objetivo de lucha el gobierno. Somos uno de los países con la informalidad más alta. Y lejos de tratar de buscar flexibilizar, entender y acondicionar algunas condiciones críticas que requieren las medianas y pequeñas empresas para entrar en un esquema formal, estas se están endureciendo. Veo poca empatía con la realidad que tiene el país en esta propuesta realmente. Sí, en línea completamente con ustedes. Creo que este proyecto de ley que intenta sacar una nueva ley de trabajo va a generar, a lo poco que quede formalidad en este país, que es 20%, que esto en 4 o 5 años esté en 15%. Desafortunadamente, el llevar digamos, a las empresas a entrar, a continuar cada vez más yéndose al mundo de la informalidad,
le genera al gobierno también menores impuestos y menor posibilidad de uso de recursos para atender a la población, para hacer obras, etc. Hay un segundo elemento, como decía Mireia, esto va a generar un sobrecosto muy fuerte para las empresas y casi siempre lo que ocurre es que un sobrecosto se traslada al consumidor. Y cuando se traslada al consumidor, eso implica incremento de precios e implica mayor inflación. Ya estamos viendo hoy día a nivel mundial y en el país una de las inflaciones más grandes que hemos vivido en la última década, y esto solamente va a implicar, como ya ocurrió con el famoso decreto que quitaba el IGB a los combustibles, eso no llega al consumidor. Acá es al revés. Esto sí va a llegar al consumidor porque los incrementos de costos se trasladan. Las empresas van a tener que trasladar parte o buena parte de este incremento de costo al consumidor y eso va a generar inflación. Pero dicho esto, creo que también como empresarios estamos llamados a diseñar estrategias que nos permitan adecuarnos, porque lo que no podemos hacer es simplemente quedarnos en el discurso y en la claridad de que esto no es conveniente. A nivel mundial hoy estamos viendo que es una tendencia cada vez mayor a mayor intervención en regulación e intervención de los gobiernos en el tema laboral. Es una tendencia mundial desafortunada. En Estados Unidos hay muchas críticas a Biden por la intervención que está teniendo en la regulación y en el mercado laboral, y es una tendencia que tenemos que aceptarla. Yo creo que van a haber varios años más en que a nivel mundial la intervención tiene que ocurrir. Y de alguna manera u otra tenemos que prepararnos. Ya lo dijimos para la ley de tercerización, esta ley probablemente no salga como está, pero la nueva ley de trabajo que va a salir pronto, ya sea modificada, va a ser quizás más rígida y probablemente implique también algunos sobrecostos. Entonces, ¿qué recomendaciones podría darles yo en algunos frentes desde nuestra perspectiva? Por ejemplo, en el tema de sindicatos, creo que lo peor que puede hacer una empresa es negarse a su existencia. Cuando es evidente que se va a formar un sindicato y que se le dan las facilidades a los trabajadores para que formen sindicatos, creo que primero tenemos que no tenerle miedo. Tenemos que aceptarlos, tenemos que ser parte de ellos y tenemos que lograr diseñar una estrategia que nos permite elevar los niveles de comunicación con los trabajadores, participar del sindicato de manera activa y lograr a través de esa comunicación que se genere una relación de sumar para ambos. La creación de sindicatos en países desarrollados tiene un famoso dilema, el famoso dilema del insider-outsider. Cuando un sindicato defiende los derechos, defiende generalmente los derechos de los que están trabajando, no de los que están desempleados. Y eso también genera oportunidades, porque hay mucho desempleo en muchos países, como es el caso del Perú. Respecto a la indemnización, hoy es una indemnización, es una de las indemnizaciones más altas que hay en Latinoamérica, ya la que tenemos actualmente. Y probablemente si es que le quitan el límite de la indemnización, lo que mencionaba Carlos va a ser una realidad. Pero también nos llama como empresarios a tomar algunas acciones que nos permitan que estos sobrecostos no excedan lo que podemos calcular al día de hoy. Creo que tenemos que ser responsables en el proceso de reclutamiento y selección de las personas. Es crítico. Creo que tenemos que trabajar a conciencia los reglamentos internos de trabajo. Los reglamentos internos de trabajo deben ser muy exigentes y muy adecuados a la realidad de cada compañía, porque son los que definen las posibilidades que yo tengo de determinar faltas graves o de regular la relación trabajador-empresa. Y tiene que haber mucha formalidad en la comunicación de faltas, que es lo que a muchas empresas les ocurre. Tienen un sistema que funciona, tienen un reglamento que funciona, pero no tienen la formalidad para hacer la comunicación de lo que el trabajador hace bien o hace mal. Y finalmente, respecto de la remuneración, las compañías, yo sé que puede sonar, digamos, difícil de digerir, pero si tú quieres reducir la rotación de tus trabajadores, debes siempre tratar de estar por encima del promedio de remuneración del mercado del sector en el que te encuentres. Eso genera menos rotación y a través de un proceso de reclutamiento y selección eficiente, tú lo que puedes tener son trabajadores que no te roten y que no te generen este problema de sobrecosto de indemnización permanente con las personas. Entonces hay una labor que todos como empresarios tenemos que trabajar
porque hay cosas que se pueden cambiar, pero hay algunas cosas que vienen de tendencia. Y la regulación del sector laboral creo que es una tendencia mundial a la que no vamos a poder escapar. Quizás sí logremos escapar a esta ley que es descabellada, que no tiene ningún sentido, y que esperemos que el Congreso haga una nueva propuesta, como decía Lucho, en base a la conversación de todos los sectores. Pero en mi opinión personal creo que la nueva ley de trabajo que salga en algún momento sí va a hacer que las empresas tengan algunos sobrecostos adicionales y que el trabajador se sienta más protegido, ¿no? Sumo una última recomendación, que no suene a propaganda gremial, por favor, pero a lo que dice Quique, la externalización absoluta, completa, también es una alternativa ante estas cosas. Suena contradictorio por el motivo, digamos, de este evento, pero sacar procesos completos de las instalaciones de los clientes es una recomendación también, o sea, dedíquense más a algunas cosas y menos a otras. Sacar todo lo que se pueda también es una protección, es una buena estrategia. Está bueno, y ¿sabes qué, Quique? Me quedo con algo que anoté que dijiste, que siempre la moneda tiene dos caras, ¿no? Y generalmente cuando escuchamos la palabra sindicatos, tiene una connotación negativa, pero también se nos abre una oportunidad a nosotros para poder trabajar en la creación de buenos sindicatos, que realmente, que realmente protejan y mejoren la calidad de vida y la calidad de trabajo de a quienes defienden, ¿no? Entonces, está bueno el enfoque. Quisiera cambiarlos un poquito de lo que venimos conversando y le voy a pedir que se pongan en los zapatos, hay algunos que ya sé que se van a poder poner rápido, y le hablen a quien está del otro lado de la pantalla en este momento y son empresas que brindan servicios de tercerización y que la nueva regulación prohíbe esta tercerización laboral en actividades que forman parte de este núcleo de negocio de las empresas, o sea, sus actividades básicas. En caso de darse, ¿cómo cambiaría el núcleo del negocio de sus empresas? O sea, ¿qué pasaría? Yo creo que ahí el problema, Nacho, es, y lo comentó bien Luis, es lo vago que es lo vago que es la norma. Núcleo, ¿no? Sí, o sea, mira, cuando la norma dice textualmente que para definir ese núcleo, que si es que salimos de en algún momento van a ir ya no a nivel celular o micro, ya no sé qué van a querer inventar después, pero dice textualmente que hay que analizar el objeto social de la empresa, que es una recomendación, hay que tratar de ser bien estrictos, identificar qué identifica la empresa frente a sus clientes finales. ¿Qué es eso? Eso es una locura. Y los otros tres temas que hay son iguales. ¿A qué voy? Que estamos a merced de lo que diga el inspector de trabajo. Y el inspector de trabajo no sabe y no tiene por qué saber cómo funciona una compañía, no es su rol, pero le están dando esa posibilidad. Entonces, ante tu pregunta es bien compleja, porque no veo yo una solución. Recomendarle a una empresa que haga algo o decir, mira, esto es lo que puede pasar, es muy difícil porque no sabemos cómo lo van a interpretar a partir del día 23 de agosto. Al día siguiente que esté la norma, no sabemos qué es lo que van a decir. Lo importante sí es tratar de tener muy claro cuál es la parte principal del negocio, ¿ok? Y identificar todo lo que para el empresario es algo complementario y tener plenamente sustentado por qué eso es algo complementario. Y eso lo pueden sustentar con documentos internos, mostrando cifras, una serie de cosas que deben tener preparados si es que deciden ir a esta pelea de interpretación entre el inspector del ministerio y la compañía. O sea, hay que tener muy aterrizado eso, pero la verdad es que puede pasar cualquier cosa. Sí. Muy importante también contar con una buena asesoría legal, porque tal como lo describe Carlos, estamos en una subjetividad que, claro, muchas empresas estamos revisando el objeto social de nuestros clientes para poder acotar de esa manera la actividad nuclear, y la tendencia era tener objetos sociales amplios, justamente para darle versatilidad a la empresa. Y hoy día tendríamos que ir
en una tendencia opuesta, que es ir a acotarlos, porque no sabemos con qué criterio se va a acercar este inspector de la SUNAFIL. Sin embargo, tiene pues estos comentarios que van debajo que le permiten justamente no utilizar solo el objeto social. Y ahí es que uno de nuestros pedidos como empresarios debería ser, aparte de revisarla en la totalidad, pedir definiciones exactas, objetivas y vinculadas a definiciones legales que pueden ser verificadas, ¿no? Que es lo que como gremios debemos de unir en voz. Y que ahí te pregunto, diría que el gobierno puso de moda una nueva palabra, que obviamente no es nueva, ¿no? Que es la palabra núcleos. O sea, ¿qué piensas al respecto? Justo era un punto que yo quería resaltar. El término núcleo de negocio está en nuestra legislación desde hace tiempo. Okay. Y eso nos obliga a concentrarnos en eso, porque es una palabra que efectivamente en casi ningún país se utiliza, pero en Perú está de moda desde hace por lo menos 15 o 20 años, desde que Alan García gobernaba el Perú. Y cada vez que se amenazaba la intermediación o la tercerización, se habla de núcleo de negocio. Entonces, creo que todos como empresarios tenemos que entender que esa palabra es clave. Y estando totalmente de acuerdo con Carlos y Mireia sobre lo vago y lo poco preciso que es ese núcleo de negocio, creo que igual tenemos una oportunidad. Y es como a mí me gusta ver las cosas. Y es que, como decía Mireia, la tendencia desde hace muchos años es a que tú en tus estatutos, cuando defines núcleo de negocio, seas muy amplio. Para efectos de que mañana, si quieres hacer algo adicional a lo que haces, no tengas que trabajar legalmente nuevamente. Y mi recomendación en general, y no solo por el tema de ley de tercerización, es que tenemos que migrar hacia el opuesto. Creo que hay que definir a nivel estratégico en cada compañía, y eso es algo lo que tenemos que hacer ya, es definir exactamente cuál es el objeto de mi compañía, cuál es mi núcleo, qué es lo que yo percibo. Les quiero poner un ejemplo. Yo tengo un cliente, que es una marca muy conocida, cuyo objeto no es ni fabricar ni vender. Su objeto es tener una marca que sea conocida en el mundo. Y entonces la venta o la fabricación a nivel mundial la tienen tercerizada. Okay. Si esa empresa en su estatuto coloca que su objeto es producir, comercializar, marketing, etcétera, 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 todo lo que hace en el mundo, en el Perú, no lo va a poder. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sentarnos, definir exactamente cuál es el núcleo de negocio, qué es lo que me genera valor, y eso tiene que ser lo que esté en mi estatuto. Todo lo demás lo tengo que sacar. Es cierto, los inspectores de trabajo van a venir, creo que el nivel de experticia y de conocimiento que puede tener un inspector de trabajo de SUNAFIL es muy básico, son chicos muy jóvenes, y que van a remitirse principalmente a revisar los estatutos y a un criterio que quizás les dé, y que va a ser muy agresivo desde el Ministerio de Trabajo de fiscalización, pero nosotros tenemos que crear ahí las barreras que nos puedan permitir defender la posición. Una de las recomendaciones que estamos haciendo a todos nuestros clientes es trabaja en núcleo de negocio. Especifica, sé muy detallado y muy específico, acótalo, y ponte en el escenario cuando lo definas en tu estatuto de que va a venir un chico que es joven, que no tiene mucha experiencia, y que cuando lo lea le quede muy claro qué es núcleo. Muy claro, casi como ABC, casi como para colegio. De tal manera que tú tengas un elemento que mañana te permita defender lo que tienes tercerizado. Creo que es la única forma que nos queda a todas las compañías para poder defender una situación en la que es tan vago el concepto de núcleo de negocio y tan mal definido en este proyecto de ley, para poder atacar este punto. No, bueno, te doy el pase a ti, Lucho, y rápido una Sí, pequeña reflexión. sí, Generalmente... bien pequeña, Dale. pero que se basa en lo último que ha dicho Quique, ¿no? Quizás esta recomendación que él hace de, digamos, enfocar mejor el objeto social de modo que coincida con el núcleo, ¿no? Resuma justamente los problemas de inconstitucionalidad de la norma. Fíjense que esta norma lo que ha hecho es limitar
la libertad de empresa. Y esa libertad de empresa se expresa a través de la facultad que tiene el empresario de definir qué cosa es lo que quiere hacer en el mercado, ¿no? Y en este caso la ley le está diciendo, hay una serie de cosas que no vas a poder hacer y te vas a tener que limitar a estas. Y esto lo que va a dar origen es a un, ya como respuesta, digamos, en términos de adecuación a la norma, a un nivel de especialización muy alto. Al final del día, cuando se hace la recomendación de especificar lo que vas a hacer, se va a ir generando de a poco un sistema de ultra especializaciones que van a completarse en el mercado y que probablemente nos den dentro de unos años, si una norma como esta subsiste, una especie de conglomerado de actividades especializadas que van a terminar en su conjunto generando más bienestar para la sociedad. Pero eso, digamos, asumiendo que los resultados de estos, que se pueda sacar algo bueno de un sacrificio o de una situación tan compleja como esta. Yo quería pasar a la cuarta pregunta que se ha hecho aquí Dale. en esta encuesta y tiene que ver con la política laboral y sus efectos, ¿no? La encuesta me pareció bien interesante porque el 90% de los encuestados lo que establecían era que el principal problema que debía ser abordado por el Estado es la eliminación, la reducción o el tratamiento de la informalidad. Es evidente que esta norma, porque no lo va a preguntar así, ¿no? Esta norma y las que se están proponiendo van a generar más informalidad. Yo creo que preguntar sobre eso ya es casi un tópico. Yo más bien quisiera que se profundice un poquito más sobre esto y nos digan cuáles son, en su opinión, los efectos que se pueden derivar de este incremento de la informalidad. ¿Qué le puede pasar a las personas del sector informal? ¿Qué impacto va a tener sobre ellas? Y por último, ¿qué impacto puede tener esto ya para todas las empresas formales en la medida que se termina, ¿no? digamos, incentivando más informalidad? ¿Quién comienza? Lo veo a Carlos sonriendo, parece ser que tiene una Exacto. respuesta ya en la punta de la lengua. Ahí casi para soltarla. No, mira, lo cierto es que yo estaba pensando más bien, Lucho, en que no ha habido, por lo menos en mi experiencia, yo no recuerdo en los últimos 15, 20 años una norma laboral que haya ido a favorecer, digamos, la lucha contra la informalidad. Quizá la única fue la estigmatizada ley Pulpín, ¿no? Que La de era la Pulpín, única exacto. norma que sí iba a fomentar el ingreso de personas informales al mundo formal, ¿no? Entonces, si tú retrocedes, no encuentras nada, ¿no? Y el efecto de esto es variado, fíjate, porque también es importante reconocer, y esto, digamos, es una opinión muy personal, que el mundo informal, que es un mundo muy libre, sí, muy golpeado por un lado, pero es un mundo de la libertad plena, ¿no? Es donde las personas en este mundo informal no dependen del Estado, no les interesa el Estado no les da nada. Entonces, hay muchos que están pensando, digamos, por su bienestar mental en tratar de ser formales. Llegan estas normas y más bien dicen de ninguna manera, yo retrocedo y me voy a la informalidad. ¿En qué les afecta eso? Por supuesto que no, desde el punto de vista laboral, que no tienen beneficios en el sentido de jubilación, no tienen beneficios de salud, pero se las arreglan. O sea, Perú es lamentablemente un país informal plenamente, es una mezcla de emprendedurismo con informalidad, que para algunos casos es positivo, para otros no, realmente. Un candidato, recuerdo en la elección anterior, que decía que más bien no hay que querer llevar al informal a la formalidad, sino que hay que adecuar el mundo formal para ellos, ¿no? Es una mirada un poco distinta. Entonces, Atrevida, ¿no? sí, atrevida, pero era interesante, ¿no? Porque tratar de llevar a todo el mundo a esta caja cuadriculada, que cada día está más cuadriculada y más pequeña, es imposible. No funciona, no hay ningún efecto. Entonces, lo que mira el informal dice, conmigo no es esto, yo sigo y ya está. Y muchos del formal dirán, oye, no se está tan mal en el otro lado, desde el punto de vista empresario, ¿no? No se está tan mal en el otro lado. Y terminan yendo, ¿no? Y subsistiendo. Entonces, no, lo cierto es que desde el lado del Ejecutivo y del Legislativo, en los últimos años,
15, 20, dímelo tú, no ha habido nunca una norma por lo menos seria y que se haya promulgado, que haya fomentado la formalidad, todo lo contrario, ¿no? Creo que falta conectar con la realidad del país. Creo que hay mucha teoría, hay mucho sesgo a tratar de tener mayores condiciones para el trabajador, pero nos volteamos y no vemos que la mayor cantidad de trabajadores del país que son informales no tienen ni una sola condición, ni las mínimas que hoy día se quieren poder endurecer, mejorar desde el punto de vista de dar más beneficios. Y algo creo que se puso de manifiesto fue en la pandemia, cuando vino pues esta medida de quedarnos todos en casa, y los primeros que salieron a reclamar ante esa medida fueron los que estaban vinculados con actividades informales, o sea, sin tener posibilidad de que les pueda llegar ningún beneficio del Estado porque ni siquiera estaban identificados. O sea, voy al punto de Carlos, hay que mirar la realidad y hay que adecuar la normativa o segmentarla, pero hay que darle una escalabilidad a ese proceso de ir de lo informal a lo formal. En la caja no pueden entrar todos porque las condiciones y la naturaleza que tienen nuestro país es diverso. Las distintas regiones, las distintas culturas, las distintas economías. Hay una consideración que tenemos que conectar y creo que ahí justamente la oportunidad que tienen nuestros gobernantes radica ahí, radica en conectar la realidad con esta mejora progresiva para llevarnos a una economía formal. Sí, sí, de acuerdo. El año 2007, si no me falla la memoria, nosotros teníamos 80% de informalidad, de empleo informal en el Perú. Y de ahí en adelante, si recuerdo bien, hasta el año 2019, que es la última medición que yo tengo, de la que tengo memoria, hubo muy poca intervención regulatoria del trabajo. Es un periodo donde hay muy poca intervención. Y la informalidad se redujo al 2019 a 71%, cayó 9%, naturalmente. ¿Por qué? Porque se dejó que la demanda y oferta de mercado y una legislación que ya existía se sostuviera. Y eso implicó que algunos empresarios decidieran formalizar. Hoy estamos encima de 80, 3 años después. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque tenemos un gobernante, porque que está tratando de sacar leyes, le sumamos el COVID, le sumamos el problema que tiene todo el mundo, de incremento de precios, y entonces muchas empresas han quebrado durante la época de COVID y los trabajadores han tenido que mirar al sector formal. Pero lo que se hizo en cerca de 12 años, lo que se logró en 2 años y medio se ha ido al tacho. Desafortunadamente es muy difícil que un país se sostenga y que un país pueda soportar todas las necesidades que tiene cuando solamente 20 de cada 100 trabajadores aportan, cuando solamente 20 de cada 100 trabajadores pueden ser sujetos a subsidios cuando hay problemas como el COVID, y cuando solamente el 20% de la población activa puede contribuir con impuestos a sostener y hacer crecer un país. Pero esto no lo entienden los gobernantes porque esto requeriría de un acuerdo de largo plazo de gobernabilidad que no existe, y todos los gobernantes lo que están viendo es atender necesidades de corto plazo para ganar votos y ganar adeptos. Entonces es un problema que requeriría digamos, de un foro específico, pero yo creo que no le veo salida, como no le ve Carlos, a corto y a mediano plazo a esto, ¿no? Sí, pero el punto que tú mencionas es bien llamativo, ¿no? Hay una especie de fascinación por la regulación, ¿no? Se tiene la creencia de que se puede cambiar el mundo con normas y eso, o el mercado en este caso, y eso no necesariamente ocurre. Ignacio, no sé si tú tienes un comentario en relación a las respuestas de nuestros panelistas. Sí, quizás comentario lo ato a la siguiente pregunta, ¿no? Una de las preguntas que hicimos en el estudio fue, y la leo, dice: ¿espera que el número total de colaboradores de su empresa aumente, se mantenga igual o disminuya durante los próximos 12 meses, ¿no? Entendiendo que se venía esta nueva adecuación.
Y el 53% dijo que se mantendría igual, el 18% que iba a disminuir su cantidad de colaboradores y el 29% que aumente. Pero voy a leer una parte del informe que dice: sin embargo, llama la atención que la diferencia respecto a las mediciones de finales del 2021, cuando el 54% de los líderes de las empresas más bien esperaban que aumente la cantidad de colaboradores. Entonces, ¿cómo leen esto? ¿Qué creen? Como última pregunta. Es temor, ¿no? Es temor. Lo que hoy día nos presenta el gobierno es un escenario incierto, con un ánimo de desproporción. Entonces, evidentemente, todo el sector empresarial va a pensar mucho antes de contratar una persona adicional. Y una pena, porque realmente lo que tendríamos como expectativa es que se pueda incrementar la PEA con el crecimiento de las empresas y por ende el crecimiento de las oportunidades de trabajo formal. Pero hoy en día siento que todos estamos en un modo de cautela, de mucha espera y definiciones que hace que no tengamos como expectativa crecer en trabajadores, sino todo lo contrario. Tratar de mantener, revisar bien las condiciones que tenemos en los distintos esquemas que se están realizando en este momento o las propuestas que se están realizando, pero eso es lo que trae este deterioro en la expectativa de crecimiento que puede tener naturalmente una empresa, ¿no? Ok. Y pregunto ahora al revés, digamos. Veamos desde el punto de vista como si trabajásemos en crear unos buenos sindicatos, ¿no? Una vez escuché que las empresas de la mayoría de los miembros y de las personas que están del otro lado de la pantalla en realidad no tienen rueditas, ¿no? O sea, no se van a ir del país y vamos a tener que luchar, que crecer, que adecuarnos y demás. O sea, ¿qué mensaje podríamos darle? Y también, Lucho, te pido que cierres tú también con un mensaje. Yo me voy a colgar, digamos, del positivismo de Quique, ¿ya? Porque es cierto que en el corto plazo esto va a golpear. También sobre lo que dice Mireia es cierto, pero hay muchas variables, ¿no? No solo es el desastre desde el punto de vista de gobierno y todo el temor, sino también lo de fuera, ¿no? O sea, el impacto de fuera hace que genere un doble temor, es como tormenta perfecta. Pero viéndolo de manera positiva, el mercado informal, si crece, igual consume, ¿ok? Y claro, no tributa, pero también genera un poco más de cash en el bolsillo de las personas, ¿ok? Porque entre ganar 1.000 soles en negro y ganar 1.100 soles en planilla, el que esté en negro se lleva más efectivo. Entonces, consumo puede haber, quitando todas las otras variables, ¿no? Precios del mercado internacional, en fin, de todo esto. Entonces, yo creo que los que están temerosos tienen todo el sentido, toda la razón de estar temerosos, pero nadie se va a tirar para atrás. Es lo que decías tú, las empresas no están en rueditas, nadie se las va a llevar. Entonces el temor va a pasar y probablemente si no contratan directo, van a contratar indirecto, pero si el mercado responde, ellos van a responder también. O sea, esto va a seguir girando la rueda. Pero el mensaje final, ya para los empresarios, por supuesto que está todo claro. Yo quisiera que esto llegue a quienes van a tomar las decisiones desde el punto de vista de regular, y es que aún están a tiempo de cambiar las cosas, o sea, que no generen más impacto negativo, que desregulen, como decía Lucho, en lugar de regular hay que desregular, hay que liberar un poco más la economía. Yo sé que en el mundo político decir liberar la economía es una barbaridad, nadie lo toma, Una no vende. herejía. Claro, es una barbaridad, pero la demostración está ahí en todos los libros y en todas las historias de éxito de los países, es eso, hay que desregular, hay que liberar, y yo sí estoy confiado en que podemos salir, a pesar de todas las cosas que están haciendo. Depende mucho de la flexibilidad de las empresas, de la flexibilidad de sus proveedores y de la buena asesoría legal.
Y cerrando, yo lo que podría agregar es que lo que tú dices, Ignacio, creo que es un concepto que, si bien lo tenemos todos claro en el subconsciente, este gobierno creo que nos ha ido llevando de a poquitos, y muy poco tiempo, en 9 meses, de ser muy reactivos y de pensar cómo solucionar las cosas, y obviamente la prensa, a llegar a un momento en el que uno dice, bueno, ya no pasa nada, ya no podemos hacer nada, este gobierno se va a quedar 5 años y bueno, lo que nos venga nos va a venir. Creo que es un poco el concepto de mucha gente con la que yo converso. Oye, ¿viste la noticia de Philip Butters? ¿Pero qué vas a creer en eso? Todos los fines de semana sacan noticias. Oye, ¿qué crees que pase? No va a pasar nada, el Congreso es un desastre, el gobierno es un desastre, estamos jorobados. Eh, Está llevándonos, creo, sin darnos cuenta, a aceptar que las cosas ven. Y creo que nosotros como empresarios tenemos una responsabilidad. El Perú viene, y nosotros como empresarios y como peruanos o como trabajadores en Perú, pues, mucha gente de afuera, en el Perú hemos vivido todo lo que casi se puede vivir, y hemos salido de todo. Vamos a salir de esto, pero no podemos quedarnos de manera pasiva viendo que ocurran las cosas. Creo que toda amenaza, creo que todo golpe que recibamos implica un análisis y una reacción. Hoy los empresarios tenemos que reaccionar. Yo tengo clientes que actúan así, que me han llamado, tienen un estudio de abogados de respaldo, nos hemos juntado 4 o 5 veces, hemos encontrado caminos que no parecían viables, por ejemplo, para el tema de tercerización, y que le hemos encontrado una salida. Pero también tengo clientes a los que yo personalmente he llamado, he buscado reunirme con ellos y que están muy pasivos. Entonces, mi recomendación final es a que, a pesar de las cosas, de cómo está la situación hoy día en el país, a pesar de la ley de tercerización, de la amenaza de esta ley de trabajo, lo que tenemos es que actuar, tomar medidas, prever de qué manera puedo mejorar la posición en la que me encuentro hoy día, porque es la única manera que vamos a sacar adelante empresas que, como tú dices, no tienen rueditas, no las puedo cerrar y no me las puedo llevar. Está bueno, gracias Mirela. Y si quieres, Lucho, el comentario final. Claro, con No, gusto. yo simplemente para añadir y resaltar lo que ya muchos hemos comentado, hay una estrategia de empresa, hay una acción conjunta con nuestros clientes, midiendo un poco las estrategias que se pueden emprender, pero también hay un frente gremial. Y creo que es el momento de gestionar y articular adecuadamente en propuestas, porque hay situaciones que son totalmente mejorables, y tener una actitud propositiva desde la actividad gremial hacia las intenciones que puedan tener todos los entes reguladores que quieran revisar algunas condiciones. Mayor participación sin temor, todo lo contrario, en un sentido de articulación de esfuerzos. Está bueno, me quedo con lo de participación sin temor. Me gustó. Lucho. A ver, sí, yo rescato algunas ideas bien llamativas de cada uno de de los panelistas, ¿no? Lo primero es que esta decisión o esta respuesta a la pregunta de si van a contratar más personas o no, en el sentido de que no van a contratar más personas, yo lo veo como cautela y prudencia, ¿no? Yo no la veo en términos negativos, y pienso que justamente porque hay cautela y hay prudencia se crea un espacio para la reflexión, ¿no? Y esa reflexión tiene que llevarnos, como decía Quique, a la reacción. Uno no se puede quedar de manos cruzadas, de brazos cruzados en ese contexto. Uno, como en la guerra, hace un alto para mirar alrededor y luego define cuáles son los pasos que va a dar seguidamente. Yo he encontrado en este periodo, como nunca antes lo había visto, un nivel de unidad empresarial bien importante. El trabajo gremial hoy día es realmente llamativo, y tiene que ver probablemente con la situación que vivimos, pero si algo bueno hay que sacar de esta situación compleja es justamente que ha unificado al sector empresarial, y lo tiene que unificar en forma reflexiva para definir un objetivo concreto, que tiene que ser el bienestar del país, ¿no? No puede ser otro, porque yo creo que ese es el rol de los empresarios. Entonces, para mí participar en mi condición de abogado en un evento de esta naturaleza y compartir esta reunión con panelistas
tan claros como los que acabamos de escuchar, pero que están tan enfocados en su compromiso empresarial, me lleva un poco a tomar eso, ¿no? Y a decir que esta unión, esta reflexión tiene que apuntar a eso. Hay una apuesta que el país tiene que asumir y probablemente los llamados a liderarla sean los empresarios. Así que me gusta muchísimo encontrar que ese espíritu está presente en este grupo y ojalá se pueda transmitir a toda la colectividad. Muchas gracias. Está bueno, Lucho. Bueno, Lucho, Quique, Mirela, Carlos, mil gracias por generosamente compartir su tiempo y su conocimiento, obviamente. También decirles que personalmente aprendí mucho en este panel. También agradecerle a los que están del otro lado de la pantalla por confiar en nosotros. Espero que hayamos aportado nuestro granito de arena para que a través de sus decisiones puedan impactar positivamente en la vida de miles de personas. Y por último, hay un proverbio africano que dice: si quieres ir rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, camina acompañado, ¿no? Y creo que hoy hay muchas opciones para no estar solos. O sea, nosotros promovemos los grupos de pares, también están expertos como Binatea y Toyama sobre estos temas, pueden tener sus directorios si es que los tienen, consultar con expertos, gremios que se mencionaron mucho aquí. Pero al final de cuentas, lo que se interpone en el camino es el camino. Así que caminemos acompañados. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a todos. Gracias. Adiós, Gracias gracias. a todos. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.